Hola, soy Cristina de Book by Cristina y hoy tengo conmigo a alguien que demuestra que una vida puede tener muchos caminos. Sergio Ocha González Aguilera, ingeniero registrado, música con presencia mundial en Spotify y otras plataformas, autor de 2 libros y mi amigo. Estoy muy contenta de que estés aquí. Bienvenido al Umbral. Gracias, Cristina, gracias por tu amabilidad y por este proyecto que estás lanzando y has tenido la iniciativa de contar con mi presencia. Gracias. Yo creo que estoy honrada de que estés aquí en el Umbral a contar un poco cómo ha sido tu historia y para entrar en materia y que los seguidores que nos están viendo puedan entender un poco tu proceso y tu vida musical. Vamos a empezar por el inicio. ¿Cuándo fue que tú sentiste que la música era lo tuyo? Wow, Richie, me estás llevando tiempo atrás. No, yo recuerdo cuando era niño, yo tenía unos 8 o 10 años en mi barrio. Uno de nuestros amigos, su madre que era santera, tenía una fiesta de santo. Wow. Y hizo una fiesta ahí. Entonces yo era niño, nos asomamos por estar así y vi los músicos por primera vez, o sea, aquellos guitarristas, aquellas percusiones, wow, y aquello voló en mi cabeza del niño, como la música salía, podía representarla. Pero bueno, yo obviamente éramos una familia muy numerosa y con las vicisitudes de aquellos años era impensable poder estudiar música, tener menos en la guitarra. En mi familia no había ningún músico, me conozco de un músico en mi familia. ¿Tú eres el primer músico en la familia? Yo viví esto en silencio, por muchos años. Y yo empecé como no podía tener acceso a música ni instrumento, yo empecé a generar percusión y sacaba sonido de cualquier cosa que me generara sonido. Un pedazo de madera, en la escuela mía, el pupitre, yo sacaba música constantemente. Y entonces empecé a escribir canciones a los 15 años. Ese fue todo mi pasado. Mientras te hacías tu carrera y mientras trabajabas en otras cosas, ¿todavía seguías componiendo? Oh, sí, definitivo. Yo me acuerdo siendo adolescente, con 15 años, yo escribí una canción, una poesía que la estructuré en canción el año pasado. Y fue lo que le vi de haberle dicho a una chica y nunca le di. Y entonces eso lo escribí. Y entonces eso está en secreto, la chica nadie sabe quién es. No lo digas. No, esto está en secreto, eso nunca se va a decir. Y entonces fue quizá, y esa canción tiene una metáfora interesante y se escribió, o sea, la estructuré, el coro de canción para poderla musicalizar en baile el año pasado. ¿Cómo se llama la canción? Esa se llama Polen y Néctar. Polen y Néctar, dice algo así. Viene la edad donde el amor está siempre a flor de piel. Recuerdo eso. O sea, que muy bonita. Narra que como éramos jóvenes, que el amor estaba ahí. Sí. Y había mucha gente dando vueltas, lo mismo habíamos ovejas osadas que trataban de llevarse ese polen, o había un colibrí perdido que estaba herido por otras cosas y venía a picar esa flor, o había una mariposa hermosa no que hay nada llevaba el como polen. ese sentimiento. Y entonces la metáfora sale de eso. Y la canción me da mucha satisfacción y está publicada, es una canción que le tengo mucho cariño. Yo la he escuchado, es muy bonita. Sí, gracias. Pues esa fue mi primera. Entonces seguí porque yo después me fui a la Academia Naval, me hice oficial de la Academia Naval y estuve 4 años navegando por los mares del mundo. Wow. Y entonces en ese bregar por los mares del mundo, en la soledad de mi cabina, de mi camarote, ahí componías más. Ahí se me despertó la música. Ahí leí mucho José Martí. Y yo recuerdo que José Martí decía que la poesía te llega como un susurro en el oído, ahí tienes el primer verso, cuando tú lo sientes ahí, y yo todavía lo siento así. Eso es una maravilla. Yo todavía lo siento así, incluso hay una canción mía que se llama Enamorado, donde digo que tu voz me llega como un susurro, todavía yo recuerdo eso y lo plasmo en canción. Qué bonito. ¿Cuándo tú entendiste de que esto iba más allá que un simple hobby? ¿Cuándo lo tomaste en serio? Mira, yo después de eso, donde en esa etapa escribí algo significativo, éramos jóvenes, yo empecé a estudiar en la universidad, o sea, estudié ingeniería, sí, en la escuela tecnológica de Cuba, estudié ingeniería, se llama la Cubana. Y ahí, tú sabes, el estudio superior en Cuba es muy intenso. Y entonces en ese estudio intenso paré un poco la producción, pero siempre seguía, siempre escribía cosas.
A veces eran versos simples, a veces eran dos líneas, 3 líneas, pero siempre las mantenía. Pero hubo un encuentro que tuviste importante con un poeta reconocido que... Oh, sí, definitivo. Como yo tenía, eso fue antes de estudiar ingeniería, todavía estaba navegando por los mares del mundo y yo conozco casualmente al poeta Eliseo Diego. Uno de los, no solamente mejores poetas de Cuba, era posiblemente uno de los mejores poetas de lengua hispana de toda Latinoamérica. No era en Cuba tan conocido como Nicolás Guillén, porque Nicolás Guillén era el que el gobierno resaltaba. Más politizado. Pero él no. Eliseo Diego era una poesía. Yo había leído ya de la poesía en la calzada de Jesús del Monte. En esa poesía él narra el ruido de la ciudad, cómo el agua golpea, los sonidos típicos de la ciudad cuando que llegaba amanece. por todo, lo podía sentir. Casi se sentía, era cinematográfico, era un genio ese tipo de escribiendo. Y entonces, claro, mi poesía no tiene el estilo de él, pero es esa capacidad que tenía él de describir las cosas. Esa parte sensorial que mostraba es la parte que a mí me gustaba y es la parte que yo quizás uso. Cuando lo encontraste, ¿le pediste algún consejo? Me imagino, yo siendo 18 años, yo le digo, mira, perdona que te pregunte, ¿qué se necesita para ser un poeta? Para escribir poesía. Él se me queda mirando, por él es un tipo de uno hablar bastante despacio, sí, de una cultura que estaba contigo, tú sabías que había atrás una cultura tremenda y me dice, mira, me dijo, te voy a decir 2 cosas. Se necesita o tener mucha imaginación o tener mucha experiencia. Entonces yo empecé con la imaginación y la poca experiencia de joven de esos años, pero hoy por hoy tengo todavía ambas cosas. Tengo una experiencia de vida de tantos años. Tengo 50 años escribiendo y tengo todavía esta emoción y esa imaginación de crear cosas. Ese deseo de crear, exacto.